Bienvenidos, amigos. Hoy tenemos una historia increíble para compartir con ustedes. Un milagro que dejará sin aliento a creyentes y escépticos por igual. Un evento tan extraordinario que desafiará todo lo que creían posible. En un pequeño pueblo llamado Caná, situado en las colinas de Galilea, la gente se preparaba para celebrar una de sus fiestas más importantes del año, las bodas de Caná. Esta antiquísima tradición se remontaba a los albores de su historia, cuando los primeros pobladores de la región decidieron honrar la unión matrimonial con una gran celebración comunitaria. Las calles estaban adornadas con guirnaldas de flores frescas, entrelazadas con cintas de colores brillantes que ondeaban al viento, creando un espectáculo vibrante y alegre. Rosas, lirios, jazmines y otras flores locales se mezclaban en intrincados patrones, llenando el aire con sus exquisitos aromas. Los niños corrían emocionados, lanzando pétalos al aire en una lluvia multicolor. La música llenaba el aire con melodías alegres interpretadas por bardos y músicos itinerantes que habían llegado de todas partes para amenizar la fiesta. El sonido de las liras, flautas y panderos se mezclaba con las risas y el bullicio de la gente preparando la celebración. Cantos de júbilo y bailes improvisados estallaban en cada esquina. El aroma de especias y platillos locales inundaba cada rincón del pueblo. Las mujeres habían pasado semanas elaborando exquisitos manjares tradicionales como el famoso cordero asado con hierbas, el pan ácimo recién horneado y los dulces de miel y nueces. Grandes ollas y sartenes burbujeaban con guisos y estofados fragantes, listos para alimentar a la multitud que pronto llegaría. Los vecinos se reunían con anticipación en las plazas y patios, compartiendo risas, abrazos y recuerdos de celebraciones pasadas. Era un momento para renovar los lazos de amistad y comunidad, dejando de lado las preocupaciones cotidianas por un tiempo. Madres e hijas se ayudaban a trenzar sus cabellos y adornarlos con flores, mientras que los hombres arreglaban sus mejores ropas para la ocasión. La emoción y la expectativa llenaban el aire, como si todo el pueblo contuviera la respiración, esperando el momento culminante de la fiesta. Los recién casados, una pareja joven y enamorada, serían los invitados de honor, coronados con guirnaldas y llevados en procesión por las calles adornadas. Sin embargo, en medio de los alegres preparativos, un problema inesperado amenazaba con arruinar la celebración. Los organizadores de la fiesta, después de revisar minuciosamente los suministros, se dieron cuenta con horror de que no había suficiente vino para todos los invitados. En esos tiempos, no tener vino en una ocasión tan especial era considerado una falta de hospitalidad imperdonable y una gran vergüenza para los anfitriones. La angustia se apoderó de los encargados de la fiesta. ¿Cómo podrían afrontar a los cientos de invitados sin tener el vino suficiente para brindar y celebrar como era la tradición? Las miradas de decepción de familiares, amigos y vecinos serían demasiado para soportar. Temían que este contratiempo arruinara por completo una ocasión que se había esperado con tanta ilusión. Mientras los preparativos continuaban a su alrededor, con la música sonando y los aromas deliciosos flotando en el aire, los organizadores se reunían en privado, debatiendo frenéticamente qué hacer. ¿Debían cancelar todo a último minuto? Esperaban hasta el último segundo por un milagro. La tensión y la preocupación eran palpables mientras las horas avanzaban inexorablemente hacia el inicio de la gran celebración. A medida que la hora de la celebración se acercaba, los invitados comenzaron a llegar al pueblo en tropel desde los alrededores y aldeas vecinas. Las calles pronto se llenaron con una bulliciosa multitud de familiares y amigos, todos ataviados con sus mejores galas y portando regalos para los recién casados. La emoción era contagiosa cuando se saludaban unos a otros con abrazos y risas. Los anfitriones, una humilde pero trabajadora familia de viticultores, habían pasado meses preparándose para este día. Desde la vendimia del otoño anterior, habían trabajado incansablemente en sus viñedos, cultivando las uvas con esmero y amor. Era un proceso laborioso que requería podar, regar, espantar a las aves y todo tipo de cuidados. Pero su esfuerzo valió la pena cuando llegó la cosecha y pudieron recolectar una abundante cantidad de uvas maduras y jugosas. Con orgullo, llenaron grandes tinajas de barro con el dulce mosto recién exprimido, permitiendo que se asentara y fermentara lentamente en sus bodegas frescas y oscuras.
A medida que se acercaba la fecha de las bodas de Caná, la familia trabajó sin descanso para asegurarse de tener suficiente vino para todos sus seres queridos y vecinos que asistirían al festejo. Barriles tras barriles fueron cuidadosamente llenados y sellados con las mejores añadas de sus viñedos. Era un esfuerzo agotador, pero lo hacían con alegría, sabiendo que su vino sería la estrella de la celebración. Desafortunadamente, a pesar de todos sus cálculos y preparativos, el número de asistentes superó con creces sus expectativas más optimistas. Parientes lejanos de los que apenas se habían oído, amigos de amigos e incluso algunos forasteros llegaron para unirse a la fiesta. La pequeña bodega familiar pronto se vio abrumada por la gran cantidad de bocas sedientas que necesitaban ser saciadas. A medida que avanzaba el día, las barricas de vino se vaciaban a un ritmo alarmante. Los sirvientes corrían de un lado a otro, rellenando jarras y copas sin cesar, pero cada vez parecía haber menos reservas. La familia observaba con creciente angustia cómo su preciado vino, fruto de meses de duro trabajo, desaparecía rápidamente. Pronto, las últimas barricas fueron desapuntadas y su contenido repartido entre los invitados. Los anfitriones hicieron todo lo posible por racionar el vino restante, pero era una batalla perdida. En cuestión de horas, las últimas gotas habían sido consumidas y las barricas vacías apiladas en un rincón, mudos testigos de la fiesta desatada. Los anfitriones se miraban entre sí, sin saber qué hacer. Sentían una profunda vergüenza y temor por haber permitido que esto sucediera. En su cultura, la falta de vino en una celebración tan importante era considerada una grave falta de hospitalidad, una ofensa imperdonable. Podían imaginarse las miradas de decepción y el escarnio de sus vecinos al descubrir que no había más vino para servir. Mientras la fiesta continuaba a su alrededor, con la música y las risas fluyendo libremente, la familia permaneció unida, contemplando en silencio las barricas vacías. ¿Cómo podrían afrontar este bochorno? Su reputación, su orgullo, todo estaba en juego. A menos que ocurriera un milagro, esta celebración tan esperada terminaría en una amarga decepción. Los anfitriones, con el corazón encogido, observaban con creciente preocupación cómo se agotaban las últimas reservas de vino. Esta bebida era esencial para la festividad, no solo por su sabor y capacidad para alegrar los ánimos, sino también por su profundo simbolismo cultural y religioso. El vino representaba la abundancia, la celebración y la bendición divina. No poder ofrecerlo a los invitados era considerado una falta de hospitalidad grave en aquellos tiempos. La familia de viticultores sabía bien las estrictas tradiciones y expectativas que rodeaban un evento como este. Durante generaciones, las bodas de Caná habían sido una ocasión sagrada, donde los recién casados recibían las bendiciones de toda la comunidad a través de rituales ancestrales. Y una de las partes más importantes era el vino, que fluía libremente durante los festejos. Mientras contemplaban las barricas vacías, los anfitriones no podían evitar imaginar las miradas decepcionadas de sus amigos y familiares al descubrir que no había más vino para servir. Visualizaban los ceños fruncidos, los murmullos de desaprobación e incluso las burlas a sus espaldas. En una cultura donde el honor y el respeto eran tan preciados, esta falta sería un golpe devastador para su reputación. La decepción y la vergüenza se cernían sobre ellos como una nube oscura, amenazando con arruinar por completo la celebración que tanto habían esperado y preparado. Todos sus esfuerzos, todas las largas horas de trabajo en los viñedos y en la bodega, parecían haber sido en vano. Los padres de la familia se miraban entre sí con ojos tristes y preocupados. ¿Cómo podrían afrontar esta situación? ¿Deberían disculparse abiertamente con los invitados y soportar la humillación? ¿O intentarían ocultar la falta de vino y arriesgarse a que se descubriera? Ninguna de las opciones era atractiva. Mientras tanto, los sirvientes corrían de un lado a otro, haciendo malabares con las últimas jarras y copas de vino, tratando desesperadamente de hacer que las reservas restantes rindieran un poco más. Pero era una batalla perdida, y pronto incluso las migajas se habían agotado. La fiesta continuaba afuera, con los músicos tocando alegres melodías y los invitados bailando y riendo, ajenos al drama que se desarrollaba en la bodega. Los anfitriones se miraban unos a otros, sin saber qué hacer ni cómo enfrentar el desastre inminente.
A menos que ocurriera un milagro, una intervención divina, todo el evento que habían planeado con tanto cariño y dedicación terminaría en una humillación pública. Las risas y la alegría pronto se convertirían en murmullos de desaprobación y desdén. La celebración que tanto habían esperado se transformaría en una amarga decepción que mancharía sus nombres para siempre. Con el corazón pesado y las esperanzas desvanecidas, la familia permaneció unida, contemplando en silencio las barricas vacías. El tiempo se agotaba inexorablemente, llevándolos cada vez más cerca del momento en que tendrían que enfrentar su vergüenza ante los invitados. A menos que un milagro ocurriera pronto, su reputación y su orgullo serían irremediablemente destruidos. En medio de esta angustia, un milagro ocurrió. En el corazón de la fiesta, había una fuente de agua cristalina que fluía desde una roca cercana. De repente, ante los ojos atónitos de todos, el agua comenzó a transformarse. Lentamente su color se tornó en un tono rojizo profundo, y su aroma cambió a uno dulce y embriagador. El agua se había convertido en vino. Los asistentes, incrédulos, se acercaron a la fuente y probaron la misteriosa bebida. Para su asombro, no solo era vino, sino uno de la más exquisita calidad. Tanto los conocedores como los novatos en el arte del vino quedaron boquiabiertos ante su sabor excepcional y su bouquet cautivador. La noticia del milagro se extendió rápidamente por todo el pueblo y más allá. Personas de todas partes acudieron a Caná para presenciar este fenómeno con sus propios ojos. Algunos lo atribuyeron a la intervención divina, mientras que otros buscaban explicaciones científicas o incluso sugerían que era una ilusión elaborada. Independientemente de las creencias individuales, la celebración continuó con renovado entusiasmo. El vino milagroso fluyó libremente y la gente disfrutó de la fiesta como nunca antes. Las risas y la música llenaron el aire y los lazos de comunidad se fortalecieron aún más. Pero el milagro no se detuvo allí. A medida que pasaban las horas, la fuente de vino parecía inagotable. No importaba cuánto se bebiera, siempre había más. Algunos incluso llenaron barriles enteros con la preciosa bebida, asegurándose de tener reservas para los meses venideros. Los días y semanas siguientes fueron un frenesí de actividad en Caná. Comerciantes y curiosos de todas partes acudieron al pueblo, ansiosos por probar el vino milagroso y ser testigos del fenómeno por sí mismos. Algunos intentaron analizar el vino, buscando pistas sobre su origen místico, pero sus esfuerzos fueron en vano. Mientras tanto, los lugareños disfrutaban de su nueva fama y prosperidad. Muchos abrieron posadas y tabernas para acomodar a los visitantes, y otros vendían recuerdos y souvenirs conmemorativos. El evento se convirtió en una atracción turística importante, atrayendo a peregrinos y aventureros por igual. Sin embargo, no todo el mundo estaba contento con el milagro. Algunos líderes religiosos locales vieron el evento como una amenaza a su autoridad y trataron de desacreditarlo. Argumentaron que era obra del maligno o una ilusión elaborada por charlatanes. Incluso hubo intentos de detener el flujo de visitantes y restringir el acceso a la fuente milagrosa. Pero a pesar de estos esfuerzos, el milagro de Caná se convirtió en una leyenda que se contaría de generación en generación. Los relatos de la fuente de vino se extendieron por toda la región y más allá, convirtiéndose en un símbolo de fe y esperanza para muchos. Años después, el pueblo de Caná se convirtió en un lugar de peregrinación para aquellos que buscaban curación, consuelo o simplemente un milagro en sus vidas. Se construyeron iglesias y santuarios en el sitio de la fuente milagrosa, y los peregrinos acudían de todas partes para beber del agua sagrada y orar por sus peticiones. Incluso en la actualidad, el milagro de Caná sigue siendo un misterio sin resolver. Algunos lo consideran un evento histórico real, mientras que otros lo ven como una parábola o un mito con un significado más profundo. Pero independientemente de las creencias individuales, la historia sigue cautivando a las personas y desafiando nuestras percepciones de lo que es posible. Así que, amigos, ¿qué piensan de este relato extraordinario? ¿Creen que el milagro de Caná fue real o simplemente una leyenda nacida de la imaginación humana? Independientemente de su opinión, no se puede negar el poder que esta historia ha tenido a lo largo de los siglos, inspirando fe, esperanza y un sentido de maravilla en aquellos que la escuchan. La celebración continuó con renovado entusiasmo y el milagro de Caná
se convirtió en una leyenda que se contaría de generación en generación. En los años posteriores al milagroso evento, el pueblo de Caná experimentó un auge sin precedentes. Lo que alguna vez fue una humilde aldea de viticultores se convirtió en un bullicioso centro de comercio y peregrinación. Posadas, tabernas y mercados surgieron para atender a los innumerables visitantes que llegaban en busca del vino milagroso. Algunos de los lugareños más emprendedores incluso comenzaron a embotellar y comercializar el vino de la fuente, etiquetándolo como el milagroso vino de Caná. Estas botellas se convirtieron en preciados tesoros, vendidos a precios exorbitantes a ricos comerciantes y nobles de toda la región. Sin embargo, no todos estaban contentos con la creciente fama y riqueza de Caná. Algunos líderes religiosos locales vieron el evento como una amenaza a su autoridad y trataron de desacreditarlo. Argumentaron que era obra del maligno o una ilusión elaborada por charlatanes. Incluso hubo intentos de detener el flujo de visitantes y restringir el acceso a la fuente milagrosa. Estas disputas llevaron a enfrentamientos ocasionales entre los lugareños y los líderes religiosos, e incluso se produjeron algunos disturbios violentos. En un incidente particularmente grave, un grupo de fanáticos intentó destruir la fuente, arrojando piedras y escombros al agua sagrada. Pero para su sorpresa, el flujo de vino no se detuvo, e incluso parecía intensificarse en respuesta a sus ataques. A medida que pasaban los años, el milagro de Caná se convirtió en una leyenda que se extendió por todo el mundo conocido en ese momento. Los relatos de la fuente de vino se transmitieron de boca en boca, creciendo y cambiando con cada nueva iteración. Algunos decían que el vino tenía propiedades curativas milagrosas, mientras que otros afirmaban que quien bebiera de él nunca más envejecería. Inevitablemente, estos rumores atrajeron a una nueva ola de visitantes, incluyendo enfermos, ancianos y aquellos que simplemente buscaban la eterna juventud. Se formaron largas filas junto a la fuente, con personas esperando durante días o incluso semanas para obtener un simple trago del preciado líquido. En medio de este frenesí, surgieron charlatanes y estafadores que intentaron aprovecharse de la situación. Algunos vendían supuestas botellas milagrosas, que en realidad contenían vino ordinario, mientras que otros cobraban fortunas a los ingenuos a cambio de permitirles beber primero de la fuente. A pesar de estos abusos, el milagro de Caná siguió atrayendo a peregrinos devotos de todas partes. Se construyeron iglesias y santuarios en el sitio de la fuente milagrosa, y los fieles acudían a rezar y buscar consuelo en las aguas sagradas. Con el tiempo, el pueblo de Caná se convirtió en un importante centro religioso y de peregrinación. Monjes y sacerdotes se establecieron allí, dedicando sus vidas al estudio y la veneración del milagro. Se escribieron tratados y textos sagrados que detallaban el evento y su supuesto significado teológico. Inevitablemente, surgieron divisiones y cismas entre los diferentes grupos religiosos, cada uno reclamando ser el verdadero guardián del milagro de Caná. Estas disputas a veces se volvían violentas, con enfrentamientos entre facciones rivales que luchaban por el control de la fuente y los lugares sagrados circundantes. A pesar de estos conflictos, el milagro de Caná siguió siendo venerado por generaciones de creyentes. Incluso después de que la fuente original se secara, según algunas leyendas, después de cientos de años de fluir ininterrumpidamente, surgieron nuevas fuentes milagrosas en otros lugares, cada una reclamando ser la auténtica sucesora del original. Hasta el día de hoy, el milagro de Caná sigue siendo un misterio sin resolver. Algunos lo consideran un evento histórico real, mientras que otros lo ven como una parábola o un mito con un significado más profundo. Pero independientemente de las creencias individuales, la historia sigue cautivando a las personas y desafiando nuestras percepciones de lo que es posible. A lo largo de los siglos, el relato ha sido objeto de innumerables interpretaciones y análisis. Filósofos, teólogos y eruditos han debatido su significado y ramificaciones. ¿Fue un milagro genuino o un fenómeno natural inexplicable? ¿Fue una alegoría sobre la fe y la transformación espiritual o un relato literal? Algunas teorías sugieren que el vino en realidad era un brebaje fermentado hecho de frutas o hierbas locales y que la historia se exageró con el tiempo. Otros afirman que fue un truco elaborado por alguien con conocimientos de química y magia de ilusionismo.
Sin embargo, para los creyentes más devotos, el milagro de Caná es una prueba irrefutable del poder divino y un recordatorio de que los milagros pueden ocurrir cuando menos se espera. Es una historia que ofrece esperanza en tiempos difíciles y una llamada a tener fe, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Entonces, amigos, ¿qué piensan de este relato extraordinario? ¿Creen que el milagro de Caná fue un evento real o simplemente una leyenda nacida de la imaginación humana? ¿Lo ven como un hecho histórico, una parábola o algo más? Independientemente de su opinión, no se puede negar el poder que esta historia ha tenido a lo largo de los siglos, inspirando fe, esperanza y un sentido de maravilla en aquellos que la escuchan. Es una historia que ha perdurado a través de los siglos, desafiando el escepticismo y capturando la imaginación de generaciones de personas. Así que, ya sea que lo vean como un milagro divino o un misterio sin resolver, el relato de la fuente de vino de Caná sigue siendo una historia cautivadora que desafía nuestras nociones preconcebidas de lo que es posible. Y quién sabe, tal vez un día se descubra la verdad detrás de este antiguo enigma.